Acá ven lo primero que vamos a abordar, el contenido. Pues todos estos temas se encuentran en el libro y ven que es 13ª. Si hay algún agregado que hago de otra bibliografía, ustedes van a ver siempre que pongo de dónde saco esa información, que no es un invento mío. Y generalmente agrego cuando puede ayudar a comprender un poco más lo que ha dicho Guyton. Bueno, ok. Entonces, para ir introduciéndonos al tema, lo que vamos a hablar en líneas generales de cómo funciona el músculo cardíaco. Ya conocimos algo de su anatomía, entonces ahora lo importante es entender esa anatomía, qué función cumple. Bueno, y básicamente el músculo cardíaco se tiene que contraer, como todo músculo. Su reacción, la respuesta a un estímulo es siempre contraerse. Y en este caso, ¿para qué se contrae el músculo cardíaco? Para funcionar como bomba, es decir, una bomba que impulsa su contenido, en este caso la sangre. Bueno, entonces le vemos al corazón como si fuesen dos bombas separadas. Vemos un corazón derecho y vemos un corazón izquierdo. ¿Por qué se le dice que actúan? Si bien el corazón en sí es en todo es una bomba, sin embargo, el corazón derecho impulsa la sangre hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. Y el corazón izquierdo bombea la sangre ¿a dónde? A la circulación sistémica o gran circulación. Que ustedes ya saben que cuando entra circulación sistémica es para que vaya a todos los demás órganos y tejidos del cuerpo. Sabemos también, si bien decimos como una bomba derecha y una bomba izquierda, cada bomba, cada lado del corazón tiene una aurícula y tiene un ventrículo. Y ambas bombas, dicen, se comportan como unas cámaras pulsátiles. Y sí, porque son unas cámaras, tienen en su interior, tienen sangre que tienen que expulsar, no es simplemente un reservorio, sino que reciben sangre y luego las pulsan. Bueno, cada una de las aurículas es una bomba, pero comparada con el ventrículo es una bomba débil. No tiene la aurícula la capacidad, la fortaleza que tiene el ventrículo como bomba. Sí, puede contraerse un poco y lo hace, pero no tiene la potencia que tiene el ventrículo. Bueno, entonces, la principal fuerza de bombeo del corazón está dada por los ventrículos, por lo tanto. Y ya saben, el ventrículo derecho que bombea hacia la circulación pulmonar y el ventrículo izquierdo que bombea la sangre hacia la circulación sistémica. ¿Vamos bien hasta ahí? Esta es la imagen que ustedes van a ver en Guyton, que se pone a propósito de la imagen de lo que acabo de decir. Bueno, acuérdense que lo que nosotros queremos empezar a hablar es de los tonos cardíacos. Entonces sabemos que el corazón tiene ruidos, es lo que nos quiere decir. Pero a su vez nos aclara, hay tonos cardíacos normales. Normalmente, fisiológicamente, el corazón hace ruido, por decir así, pero la palabra es tonos. También sabemos que un corazón enfermo, un corazón anormal, también tiene tonos, pero tenemos que empezar conociendo los ruidos o tonos cardíacos normales
para no confundirlos con los tonos o ruidos cardíacos anormales. Entonces, en fisiología siempre vamos a aprender lo normal. Cuando den fisiopatología, allí se van a encargar de ver lo anormal, es decir, lo que es enfermedad. Bueno, y así es como estuvimos hablando que el corazón se comporta como bomba. Dentro del corazón vemos que hay válvulas. Entonces, si ven, por ejemplo, en la figura de la derecha, el dibujo, esta es una válvula y esta sería una válvula auriculoventricular, en este caso la mitral, que conecta la aurícula con el ventrículo. Pero también hay válvulas a nivel de las sigmoideas, aórtica y pulmonar, solamente que son un poquito diferentes en su estructura. Bueno, entonces, iniciando lo de tonos cardíacos, nos refiere la bibliografía que cuando se ausculta el corazón con un estetoscopio, no nos dice cuando ponemos el oído sobre el tórax, sino dice cuando utilizamos el estetoscopio para oírle al corazón, y eso se llama auscultar. Dice que cuando nosotros sabemos que las válvulas del corazón se abren y se cierran. Se abren cuando tienen que dar paso a la sangre y se cierran cuando no tiene que ocurrir. Entonces nos dice, cuando se ausculta el corazón con el estetoscopio, cuando se abren las válvulas no se ausculta ningún ruido. ¿Y por qué dice? Porque es un proceso, la apertura de la válvula, de cualquiera de las válvulas del corazón, es un proceso relativamente lento si se va a comparar con el cierre de las válvulas. Y por ser relativamente lento, ¿verdad? Porque en realidad sabemos que no puede tardar mucho, pero comparándole cuando se cierra, es más lento, entonces no hay ruido, generalmente no hace ruido. Sin embargo, y siempre hablando en situaciones normales, cuando las válvulas cardíacas se cierran, y ahora miramos desde arriba al corazón, vemos cerradas las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, y vemos cerradas las aurículo-ventriculares, mitral y tricuspidea. Y nos dice, cuando en situaciones normales las válvulas cardíacas, cualquiera de estas, se cierran, allí se ausculta ruido. ¿Y por qué se ausculta ruido? Recién nos explicó por qué la apertura no se ausculta nada. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué cuando se cierran cualquiera de estas válvulas sí hay ruido? Y nos dice, porque los velos de las válvulas, y ustedes ya saben qué son los velos, esto es un velo, esto que están viendo acá, este es el velo. El conjunto se llama válvula, pero esta parte se llama velo, que si vemos acá a la izquierda, que es un corazón verdadero, esto que ven en amarillo, esto es el velo de la válvula. Acá ven las cuerdas tendinosas y acá ven los músculos papilares, donde se van y se insertan estas cuerdas tendinosas. Bueno, ahora nos va a hablar del velo, que es lo que pasa cuando se cierran las válvulas cardíacas. Tanto los velos de las válvulas como el líquido que está alrededor de las válvulas vibran, porque hay cambios de presión muy rápidos, muy súbitos. Entonces, el hecho de que vibren esas estructuras genera un sonido. Y ese sonido que se genera alrededor de esto viaja hasta la superficie del tórax. En realidad viaja a todas las direcciones, se irradia ese ruido. Y llega a los tejidos adyacentes que están hacia la superficie de la pared torácica. Entonces, cuando se pone el estetoscopio, se puede auscultar eso. Por eso se dice que se comporta como una tabla de resonancia. Entonces, a partir de lo que acabamos de decir, de comparar la apertura de las válvulas y el cierre de las válvulas, entonces, ¿qué concluimos? Que en situaciones normales, el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, mitral y tricuspidea,
Y las semilunares, aórtica y pulmonar, provoca sonidos que son audibles con el estetoscopio durante cada ciclo cardíaco. Y por otro lado, lo normal es que cuando se abren estas válvulas no hay sonidos. ¿Comprendido? Ok. Sigamos. Ahora atiendan, cuando se contraen los ventrículos, la contracción ventricular, primero se oye un ruido. Ya sabemos, hay ruidos. Ahora nos va a decir que no hay un solo tipo de ruido normal. Y nos va a intentar enseñar en qué momento del ciclo cardíaco se ausculta o son audibles esos tonos o ruidos cardíacos con el estetoscopio. Entonces, cuando se contraen los ventrículos, ustedes se tienen que ir haciendo la película. Cuando se contrae el ventrículo, ¿cómo se llama? ¿Sístole o diástole? Sístole, doctora. Exacto, así uno tiene que ir pensando. De a poquito uno es más lento, pero a medida que uno va practicando, después se vuelve más rápido y capta más rápido. Bueno, entonces, cuando se contraen los ventrículos, primero se oye un ruido. Quiere decir que va a haber otro. Y ese primer ruido que se ausculta, ¿por qué está producido? Por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y a ese se le llama primer tono cardíaco, o van a haber literaturas que le llaman primer ruido cardíaco. ¿Y cuáles dijimos? El cierre de las aves, que son estas, auriculoventricular, la mitral y la tricuspidea. Entonces, ese es el primer ruido cardíaco. Ok, después, cuando se cierran las válvulas aórtica y pulmonar, ya la tienen, están viendo la imagen. Y cuando se cierran al final de la sístole, claro, tiene que terminar la sístole, porque se está inyectando la sangre. Y cuando termina la sístole, allí se cierran las válvulas aórtica y pulmonar, por eso dice al final de la sístole, cuando termina la sístole, y allí se oye un golpe seco y rápido, que indica el cierre de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. ¿Y cómo se llama ese segundo ruido? Segundo tono cardíaco o segundo ruido cardíaco. ¿Comprendido? Esto, por ejemplo, ya como médicos utilizamos cuando ponemos el estetoscopio. Decimos primer y segundo ruido cardíaco, anotamos la historia clínica del paciente y decimos, sí, escuchamos, no hay, se oyen bien. Bueno, generalmente, y acá compara cómo se escucharía, cómo se ausculta. Cuando uno pone el estetoscopio, nos dice Guyton, generalmente se describe cómo suena el primero como loop, dice, el primer ruido cardíaco. Yo recuerdo que cuando esto yo leí por primera vez cuando era estudiante de medicina y nos decía el profesor, y yo ponía el estetoscopio ya porque ya practicábamos nosotros, ¿verdad? Entre nosotros, eso ya nos poníamos, y yo decía, yo nunca escuché ningún loop, ningún loop. O sea, no me parecía a mi oído que sonara así, pero los papiros dicen que así suena, ¿verdad? Entonces, sobre todo para notar la diferencia, que hay diferencia audible, eso es cierto. El primero suena que dice como un loop y el segundo como un loop. Bueno, entonces, nuevamente, el loop se asocia al cierre de las válvulas AV, ya sabemos primer tono cardíaco, y sabemos que al comienzo de la sístole, y el segundo con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y ese es el final de la sístole, cuando terminó la contracción. Bueno, ok. Y acá tenemos algo interesante. Ustedes se dan cuenta, en la figura de arriba lo que está mostrando es cierre de válvula auriculoventricular, vemos acá derecha, vemos la izquierda, el cierre es el loop. Y el cierre de las semilunares, ¿están mirando la imagen?
Bueno, el cierre de las semilunares, ¿verdad? Pulmonar y aórtica es el DUC. Pero ustedes ven abajo esta imagen que les pone Guyton, que se llama fonocardiograma, ¿verdad? Que es un aparatito que se le pone, no es el estetoscopio, que se pone en el corazón y ahí se escuchan, no se ocultan porque no es el estetoscopio. Fonocardiograma es como un microfonito que se le pone al paciente y ahí este ruidito sale. Bueno, y se grafica. Entonces nos dice exactamente, fíjense, ustedes saben ya que el ciclo cardíaco está compuesto por una sístole y una diástole. Bueno, entonces ya nos ubica dónde está la sístole y la diástole en el ciclo cardíaco. Ya nos dijo, los tonos, los ruidos cardíacos. Entonces nos dice, si nosotros acá vemos, esto es una diástole, que es decir, cuando el corazón está abierto, sístole cuando se contrae, diástole, sístole. Y nos dijo, el primer ruido cardíaco, que es el cierre de la válvula aurículo-ventricular, y acá vemos, y es al inicio de la sístole. ¿Están viendo? Claro, se cierran las válvulas auriculoventriculares y se contrae el corazón. Termina la sístole, tiene que ocurrir la diástole, y ahí está el segundo ruido cardíaco, el cierre de las válvulas semilunares aórtico-pulmonar. ¿Ven acá? Bueno, entonces esto es muy importante, les va a ayudar. Entonces, si bien es cierto, acá dice 3, no miren todavía esto. Hasta el momento lo importante, identifiquen el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco. Incluso, ¿qué más les dice esta imagen? En cuanto a cuál es más largo en duración y cuál es más corto. El primero o segundo ruido cardíaco. Exacto. Y en amplitud, ¿cuál es más amplio? ¿El primero o el segundo? Exacto. Entonces, hasta esas características ya nos está diciendo. Ustedes van a ver que están escritas esas características. Pero si encima uno mira e identifica lo que realmente está diciendo esta imagen, ahí está diciendo lo que dice lo escrito. Y bueno, como les dije, identifican exactamente en qué momento de la sístole y en qué momento de la diástole. Bueno, sigamos. Ahora van a ver lo que les dice. Acá está lo que les dije. Les va a hablar las características que en la imagen del fonocardiograma ya se nota. Nos dice, el primer tono cardíaco o ruido cardíaco tiene una duración, nos dice aproximadamente 0,14 segundos. Su frecuencia, que es esta, de 25 a 45 Hz. Bueno, después nos dice, puede variar fisiológicamente, no es que así mismo como es en el mío, es en el de todos los demás. Puede haber ciertas variaciones fisiológicas y no por eso nosotros médicos ya interpretar que ya es patológico. Puede ser que en la misma persona varíe en algún momento por distintas circunstancias su primer y segundo ruido. Por ejemplo, puede ser que una persona sea más obesa que otra. En el más obeso, esto probablemente no se va a auscultar así, se va a auscultar menos. En una persona que, por ejemplo, está corriendo, está teniendo mucha actividad física, las dos válvulas, como hay mayor frecuencia del corazón, se van a cerrar más rápido. Entonces, la velocidad de cierre, esto puede ser más corto que cuando está en reposo la persona. Y también va a depender un poco de las estructuras de las válvulas, que son un poco más largas, un poco más cortas, sin que por eso sean anomalías estructurales. Bueno. Ok, el segundo ruido nos dice, comparando con el primero, es más corto. Ya dijimos acá exactamente lo que yo les dije, ya que mirando la imagen uno ya puede recordar las características. Nos dice el segundo ruido es más corto y nos da la razón por qué. ¿Cuánto dura? 0,11. El otro nos dijo que duraba 0,14 de segundo. Y una frecuencia aproximadamente 50 Hz. Y nos hace recordar algo. El segundo ruido, pero el primero también, si bien nos dice está producido por el cierre de las válvulas
aórtica y pulmonar, quiere decir que son dos válvulas, que estamos viendo acá, que entre ambas producen un ruido. Pero si bien parece, porque ocurre tan rápido, parece un solo ruido, pero en realidad están ocurriendo dos ruidos que por lo rápido que ocurren generalmente se percibe como un solo ruido. Pero esta válvula aórtica tiene su propio cierre en su momento y la válvula pulmonar también tiene su propio cierre en su momento. Y nos dice, en condiciones normales, fisiológicamente, el cierre de la válvula aórtica, o sea, se cierra un instante antes que la pulmonar. Y es más intenso incluso el ruido que produce el cierre de la aórtica. ¿Comprendido? ¿Entendieron? Y en realidad es cierto, son dos entidades, dos estructuras diferentes. Y fíjense, la cantidad de sangre que está entrando con la fuerza que entra del ventrículo derecho hacia pulmones es diferente la fuerza con que se expulsa desde ventrículo izquierdo, que es más potente, tiene más musculatura, hacia aorta. Entonces, por eso nos dice, la válvula aórtica nos enseña en condiciones normales, porque cuando ya no es normal, ahí empiezan las patologías. Entonces, se cierra antes que la pulmonar y su cierre es más intenso. Seguimos. Bueno, espero que estén aprendiendo, porque todo esto es muy importante. Fíjense siempre que estamos, eso es todo lo que podemos decir desde el punto de vista fisiológico para este nivel. Ya aprendimos de dos ruidos o dos tonos cardíacos, pero nos advierte, y fíjense, nos dice en ocasiones, quiere decir que no siempre se oye un tercer ruido o tono cardíaco. Ven acá, tercero. El primero y el segundo sí, tiene que oírse. Eso no nos dijo en ocasiones, sino siempre. Ahora, el tercer ruido cardíaco en condiciones normales, en ocasiones se puede oír. ¿Y cuál es su característica? Miren cómo es, parecen dos cuernitos nomás. ¿Notan? En cuanto, y nos dice, es débil y retumbante. O sea, uno compara con primer y segundo ruido y no llega a ser, o sea, va a costar escuchar. ¿Y en qué momento del ciclo cardíaco se oye? Nos dice, en la diástole, en el tercio medio. ¿Qué quiere decir? Que si yo esta diástole divido entre tres, pongo una línea vertical y otra línea vertical, nos dice, en el tercio medio de la diástole, allí se suele oír el tercer ruido o tono cardíaco. ¿Comprendido? Bueno, y después uno se pregunta, ¿y de dónde sale este tercer ruido? Si aprendimos que el primero es porque se cierra por cierre de válvulas auriculoventriculares. El segundo es por cierre de sigmoidea. ¿Y qué pasa para que haya un tercero? Y acá no es por cierre de ninguna válvula. Da una explicación que dice, no está del todo demostrada, que dice que el movimiento de la sangre que está entrando durante la diástole, ustedes se imaginan, acá ya se abrió la válvula auriculoventriculares, está viniendo sangre de la aurícula entrando al ventrículo, y nos dice que esa entrada de sangre entre las paredes del ventrículo, y ustedes recordarán cómo es por dentro las paredes del ventrículo por anatomía, y de dónde procede la aurícula. Dice que entra de una forma acelerada desde la aurícula, entonces al entrar y chocar contra la pared del ventrículo, esa sangre vibra. Y esas vibraciones en la pared del ventrículo, entonces es lo que
causa este tercer tono cardíaco. Entonces, no es por cierre de válvula, es por una entrada de sangre desde las aurículas a los ventrículos que provoca vibraciones en las paredes del ventrículo. Y ya saben en qué momento del ciclo cardíaco ocurre. Luego la descripción. La frecuencia de este tono, si uno ve la frecuencia del tercero con el segundo y el primero, una frecuencia bajísima, apenas tiene su frecuencia. Acá vemos que quien tiene mayor frecuencia es el primero. Entonces nos dice, es tan baja la frecuencia que el oído, o sea, si uno pone con oído no se puede luego percibir. Pero ¿cómo se percibe el tercer ruido cardíaco? Generalmente en el fonocardiograma se suele percibir para saber cómo está. Entonces hay que ver, y ustedes de hecho ven, este es un fonocardiograma. ¿Me siguen hasta ahí? ¿En quiénes? Fíjense, vuelvo a repetir, en el primero y el segundo tono cardíaco se tiene que auscultar en todos, en todas las personas. Sin embargo, el tercero, en quienes, ya saben que no siempre, y cuando se ausculta, y uno piensa que es normal, en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Cuando se ausculta, y cuando den semiología van a saber, otra patología cardíaca, cuando se ausculta un tercer ruido o se oye un tercer ruido cardíaco en un adulto mayor, eso es patológico, eso es insuficiencia cardíaca. Entonces, esto es algo que hay que saber también. Ya les dije todas las características del tercer ruido y ahora recordar en qué personas, y desde ahora ya tienen que saber porque toda su vida de médico se les tiene que quedar esto. Entonces, cuando se presenta en los adultos mayores, en general, entonces, indica insuficiencia cardíaca sistólica. Ya saben que en niños, adolescentes y adultos jóvenes es normal. Bueno, ok. ¿Cuántos tonos cardíacos ya hablamos hasta ahora? Ok. Y fíjense lo que nos dice acá. Cuarto tono cardíaco, otra vez nos dice. Hay un cuarto tono. Y nuevamente el título de alguna manera ya nos dice por qué ocurre el cuarto tono cardíaco. Por contracción auricular. Fíjense, primero y segundo por cierre de válvulas. Uno es de las AV y el otro de las aórtico pulmonar. El tercero es porque la sangre choca contra las paredes del ventrículo cuando entra a las aurículas y produce vibraciones. Y ahora vamos a ver cuándo hay un cuarto tono cardíaco. Bueno, y quiero que miren el fonocardiograma otra vez. Acá ven un tono cardíaco. ¿Ven acá esto? Sí, bueno, entonces encima nos dice, en ocasiones, cómo hay que atender cada palabra. En ocasiones se puede registrar un tono cardíaco y encima nos dice auricular, proviene de la aurícula. ¿En qué caso? En el fonocardiograma, no nos dice con el estetoscopio. Con el primer y segundo ruido nos dijo el estetoscopio, sin dudar nos dijo. Entonces cada detalle como hay que aprender. Si uno no aprende también a captar los detalles, cuando se le pregunta, parece como si, ¿de dónde salió esto? Bueno, entonces, este tono cardíaco en el fonocardiograma y nos dice siempre en ocasiones. Casi nunca dice bien. Se oye con un estetoscopio, ¿es cierto eso? ¿Por qué? Porque es muy débil y tiene una frecuencia tan baja que es prácticamente imposible auscultar. Una frecuencia, dice, de 20 ciclos por segundo o menos. Imposible que nuestro oído capte. ¿Por qué se produce este cuarto tono cardíaco? Y nos dice otra vez, cuando las aurículas se contraen, ustedes se tienen que estar imaginando que están abiertas las válvulas auriculoventriculares, que está entrando sangre de la aurícula al ventrículo, y que ya al final
cuando ya se está prácticamente cargando todo, llenando los ventrículos, dice, las aurículas se contraen para como, digamos, ordeñar y que lo último que queda ya de sangre de la aurícula se contrae, le manda ya para que caiga en el ventrículo. Y nos dice entonces, esa aurícula se contrae y hace que ese resto de sangre que todavía queda ingrese también en forma acelerada en los ventrículos y produce vibraciones similares a lo que produce el tercer tono cardíaco. Pero el tercer tono cardíaco no nos dijo que la aurícula se estaba contrayendo en ese momento. Está abierta y está cayendo nomás la sangre desde aurícula al ventrículo. Va nomás. Sin embargo, el cuarto ya es ese resto de sangre que queda, la aurícula se contrae y le da como ese impulso para que salga ya y entre a los ventrículos, y lo mismo por eso. Entonces, al haber esa contracción auricular, hay vibración de la sangre que se envía desde la aurícula al ventrículo. ¿Comprendido? Bueno, en concreto, acá tenemos, este es el, como decir, el súmulo que acabamos de decir. ¿Cuáles son los tonos cardíacos o ruidos cardíacos normales? El primer tono cardíaco, que ustedes ya están viendo acá, está asociado con el cierre de las válvulas AB. El segundo tono cardíaco con cierre de las válvulas aórtico-pulmonar. El tercer tono cardíaco se produce al principio del tercio medio de la diástole. Y el cuarto tono, que es de contracción auricular. Recordar que el cierre de las válvulas AB, que en este caso sería el primer y segundo ruido cardíaco, no tiene nada que ver con el tercero y el cuarto, provoca sonidos audibles. Y lo normal es que no se oigan cuando se abren. ¿Y por qué remarca tanto esto? Porque van a ver que en las patologías ocurre ruido incluso hasta cuando se abre. Pero por eso hay que saber, repito, lo que es fisiológico. Bueno, si nosotros miramos, esto ustedes ya vieron, uno mira así, parece que uno tiene a tendencia, parece algo muy complicado, pero si uno va mirando por parte, se da cuenta que luce no más complicado, pero que es muy comprensible. Si nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo acá? En el último, miren el fonocardiograma, ya se ubican, ¿sí? Entonces estamos viendo el ciclo cardíaco compuesto por sístole y diástole. Sístole, diástole. Entonces, como estamos hablando de tonos o ruidos cardíacos normales, simplemente lo que yo quiero ubicarle es en este diagrama del ciclo cardíaco, ubicarles dónde está. El primero, como se dijo, se asocia al cierre de la válvula auriculoventricular. Si miramos acá arriba donde está el cursor, ustedes ven que acá está el cierre de la válvula AB. Se cierra la válvula AB, inicia la sístole y acá está el primer ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco se asocia también con cierre, pero ¿de qué válvulas? Y tenemos acá mirando las válvulas aórtico y, acá arriba es el cierre de la válvula aórtica y la válvula pulmonar. ¿Cuál se cierra antes, la aórtica o la pulmonar? La aórtica. Exacto. Muy bien. Y después miramos el tercer ruido cardíaco, que ustedes también acá lo ubican, que coinciden con el periodo, dijimos, del llenado ventricular rápido, de la sangre que proviene de la aurícula. Acá está el tercer, y exactamente como cuando nos describió hace rato, que era al inicio del del tercio medio de la diástole. Acá justamente está en 3/3 la diástole. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, entonces, ustedes ya tienen que estar en condiciones de ver, de identificar en qué momento del ciclo cardíaco y sabiendo, ustedes saben primer y segundo ruido cardíaco que es, el tercer ruido cardíaco que es, que era el cuarto ruido cardíaco. ¿Por qué ocurría? ¿Qué pasa? Por la contracción auricular es. Y si ustedes miran acá arriba, ven, esa es la contracción auricular.
Y acá está la contracción auricular, que al final de la diástole manda lo que queda de sangre, vuelvo a repetir, de la aurícula al ventrículo. Acá. Bueno. Ok. Lo que les dije de alguna manera, vamos a ubicar, este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho que debe expulsar en sístole la sangre a la arteria pulmonar, y el ventrículo izquierdo que debe expulsar la sangre a la aorta. Entonces, la sístole del ventrículo izquierdo comienza antes, fíjense que por eso en algún momento nos dijo, todo el corazón en sí es una bomba, pero otra vez hay una bomba izquierda y una bomba derecha. Y es por lo que dijimos, la bomba derecha expulsa su contenido a la arteria pulmonar y la bomba izquierda expulsa su contenido a la aorta, que es la que va en la circulación sistémica. Entonces, la contracción de ambos ventrículos, que eso quiere decir la sístole, en realidad el ventrículo izquierdo se contrae antes. La sístole del ventrículo izquierdo comienza antes, termina antes, y es de menor duración que el ventrículo derecho. Y recuerdan otra vez, y acaban a entender, que tiene que ver con la pregunta que recién hice. ¿Cuál se cierra antes, la válvula aórtica o la pulmonar? ¿Cuál fue la respuesta? Aórtica. La aórtica. Y acá nos está diciendo, el ventrículo izquierdo, su contracción empieza antes, termina antes, y es de menor duración que el ventrículo derecho. Entonces es muy importante que ustedes sepan ya esto. Si tenían la idea que era en simultáneo, realmente nos dice, sí, prácticamente escuchamos como uno solo, pero realmente hay milésimas de segundo de diferencia, y tenemos que saber que en realidad es primero uno y luego el otro. Ahora, el cierre de la válvula mitral, que es esta que está a la derecha, ¿verdad? Perdón, es esta que está acá a la izquierda. Precede en fracción de segundos al cierre de la tricuspidea. Así como dijimos, primero se cierra la válvula aórtica y también primero se cierra la válvula mitral en relación con la tricuspidea. ¿Cuánto tiempo antes? Fracción de segundo, o sea que ni un segundo hay de diferencia entre un cierre y el otro. Es prácticamente casi nada la diferencia, pero tenemos que saber que hay diferencia. Bueno, por lo tanto, el cierre de la válvula mitral precede en fracción de segundos al cierre de la válvula tricuspidea, la válvula AB. Y el cierre de la sigmoidea aórtica precede, que es lo que acabamos de decir, a la de la sigmoidea pulmonar. Por lo general, esta separación no es percibida por el oído humano y se ausculta como un único ruido. Le cuesta al oído discriminar esa diferencia, pero tenemos que saber que existe esa diferencia. ¿Comprendido? Sí, profe. ¿Me están siguiendo todavía? Bueno, entonces, esto nos va a ayudar a comprender aún más. Puede ser que digan, sí, doctor, ya comprendimos, ¿verdad? Que existe el cierre antes de la aórtica y de la mitral. Bueno, y fíjense que nos dice Guyton este sincronismo, entre comillas. O sea, para nosotros se oye como sincrónico, nos dice. Pero estamos aprendiendo que en realidad hay una fracción de segundo de diferencia entre el cierre de una y el cierre de otra. Solo que a nuestro oído le cuesta captar. Bueno, tenemos que saber, y eso es en condiciones normales, así ocurre.
Y nos dice, este sincronismo, lo que estamos aprendiendo, el hecho de que suene como un solo cierre para nuestro oído, puede modificarse en algunas situaciones fisiológicas. Es decir, normalmente ocultamos como un solo ruido, nos dice. Pero pueden ocurrir algunas situaciones fisiológicas, no de enfermedad, en que nuestro oído pueda llegar a captar que uno primero se cierre y el otro. Eso es lo que nos está ya advirtiendo. Bueno, entonces nos dice, la modificación del sincronismo del cierre valvular condiciona la posibilidad de que esos fenómenos acústicos que se originan por el cierre de cada una de las válvulas se escuchen separados y con nitidez. Lo que normalmente ocultamos como un solo ruido nos dice, por ciertas circunstancias fisiológicas, podemos ocultar perfectamente cuando se cierra primero la aórtica y después la pulmonar. Y cuando eso ocurre, a eso se le llama desdoblamiento. ¿Comprendido? Entonces, ustedes ya tienen que seguir. ¿Qué es desdoblamiento? ¿Es algo fisiológico o es algo patológico? ¿Eh? Fisiológico no, bro. Fisiológico, sí, es lo que estoy diciendo. Que les dije, normalmente se oculta como un solo ruido, pero hay situaciones fisiológicas que pueden hacer que escuchemos muy bien cuando se cierra primero la aórtica y luego la pulmonar. Y que cuando eso ocurre se llama desdoblamiento. Bueno, entonces el desdoblamiento es escuchar el cierre de las válvulas separadas con nitidez. Entonces quiero que vean, por ejemplo, cuál es un evento fisiológico en el que se puede auscultar el desdoblamiento y nos dice en la inspiración. Entonces, vamos a pararnos acá. Ese 1 quiere decir el primer ruido cardíaco. Como está en inglés, le pones sound 1. Entonces es tono 1. Y ese 2 es el segundo ruido cardíaco. Entonces, este 1, nosotros ya sabemos que es el cierre de la válvula auriculoventricular, pero realmente hay dos válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspidea, y que auscultamos como un solo ruido, pero nos dijo bien, a nuestro oído le cuesta percibir. Pero realmente se cierra primero la válvula mitral y luego la tricuspidea. Y lo mismo con el segundo tono cardíaco que está producido, nos dice, por la cierre de válvula aórtica y cierre de válvula pulmonar. Y nos dice, cuando inspira una persona, es posible que se pueda auscultar y nos muestra que el segundo ruido cardíaco se ausculta perfectamente el cierre de la aórtica, se diferencia del cierre de la pulmonar. Entonces, esto es un desdoblamiento. Que el segundo ruido cardíaco le ausculto bien nítidamente su primer y su segundo componente, cierre aórtico y cierre pulmonar. Y ya nos dijo, en condiciones fisiológicas, primero se cierra la aórtica y luego la pulmonar. Por eso nos dice, el desdoblamiento fisiológico es más evidente durante la inspiración, en la que el cierre de la válvula pulmonar se retrasa en relación a la aórtica debido a una mayor duración de la sístole ventricular derecha, que ocurre como consecuencia de un aumento de su llenado por aumento de retorno venoso. ¿Y qué ocurre durante la expiración? El segundo ruido cardíaco tiende a hacerse un solo ruido, o sea, no se diferencia, es lo que normalmente ocultamos, entre su componente aórtico y su componente pulmonar. ¿Y por qué ocurre? Porque el retorno venoso se reduce. Entonces, esto es lo que nos explica en qué momento fisiológicamente se puede ocultar un desdoblamiento fisiológico. Entonces, el intervalo A2
P2 quiere decir aórtico y pulmonar del segundo ruido, aumenta con la inspiración y se acorta con la expiración. ¿Comprendieron eso? Sí, profe. Y ustedes ven abajo de dónde saqué esta explicación que es muy buena, porque Guyton cita nomás. Y después uno dice, ¿por qué ocurre? Y es por esto. Del libro de Farreras. Acá les puse. Bueno, siguiendo con nuestro tema. Y acabamos de entender que normalmente el corazón produce ruidos y nos dijo cuáles son esos ruidos, básicamente. Y que los que básicamente se pueden ocultar se pueden ocultar los 4 ruidos cardíacos. Dos no me acuerdo. No, exacto. ¿Cuáles son los que se ocultan siempre? Primer tono y El segundo tono. primero y el segundo, exacto. El tercero, Con el aparato. a veces puede ocultarse. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Si ahora que acabo de explicar les cuesta, asegúrense de leer, porque les puedo asegurar que es tema de examen. Bueno, ok. El acto, acá yo ya les muestro a la derecha un estetoscopio. Y ustedes ven que un lado que es más ancho se llama membrana. Y el otro lado que también sirve para ocultar se le llama campana. Y no se utilizan siempre ambos lados, sino uno como médico tiene que saber cuándo utiliza campana y cuándo, esta es campana y cuándo utiliza membrana. Bueno, por lo general cuando se van a ocultar primer y segundo ruidos normales hay que usar membrana, esta parte. Bueno, el acto de escuchar los ruidos del organismo en general utilizando un estetoscopio se le llama auscultación. ¿Qué quiere decir? Esto puedo usar en el abdomen, podemos usar en el área cardíaca, podemos usar en el tórax, el estetoscopio, y eso se llama auscultar. Ahora, si vamos al tórax y estamos hablando de corazón, nos van a interesar los tonos cardíacos. Entonces, hay puntos en el tórax donde hay que ubicar la membrana del estetoscopio o la campana del estetoscopio para ocultar. No es que en cualquier lugar nomás se pone. Entonces, uno tiene que aprender dónde va a ir a poner su estetoscopio para ocultar entonces los tonos cardíacos. Bueno, ok, al estetoscopio también se le llama fonendoscopio, por si quieran saber. Ese es un agregado que les pongo de Farreras, para, como yo leo esto, ¿verdad? Porque es parte de la formación. Bueno, ok, generalmente, ¿cuándo usamos la membrana para ocultar primer y segundo ruidos cardíacos? Porque se oculta mejor. La campana generalmente se usa para tercer y cuarto ruidos cardíacos. Ustedes vieron que sobre todo el tercer ruido cardíaco es normal ocultar en niños, jóvenes y adultos jóvenes. Sin embargo, el tercer ruido cardíaco en mayores de edad ya generalmente es una insuficiencia cardíaca sistólica, nos digo. Bueno, por eso se lo va a ir quedando después. Ok. Entonces, si acaba de decirnos, si ustedes quieren ocultar los tonos cardíacos, ¿verdad? Sobre todo el primero y el segundo, uno no va con el estetoscopio a poner a cualquier parte del tórax. Eso es un error. Hay lugares donde se tienen que poner el estetoscopio para auscultar. Entonces a eso se le llama zonas de auscultación o áreas de auscultación. Y ustedes ven en esta imagen, están las áreas de auscultación y nos está mostrando 4 áreas. Probablemente en semiología van a ver que existe una quinta área también, que se llaman focos accesorios. Pero no les voy a complicar todavía con esto. Vamos, por lo menos, hay veces que hasta esto les cuesta aprender, pero el que les cuesta aprender no quiere decir que no deban de saber.
Hay que saber, no hay de otra, ¿verdad? Ustedes no van a querer consultar con un médico que no sepa nada, o no van a querer que alguien que ustedes quieren y que necesita realmente de un médico avesado, de un médico bien formado, de un médico capaz. No se van a conformar con un médico de cualquier manera. Y lastimosamente hoy en día demasiado gente con título de médico hay, pero no saben. ¿Y cuándo se nota? Justamente cuando uno necesita de ese médico preparado para casos complejos. Bueno, entonces yo les invito que desde ahora, para ustedes tienen que ser su primera, su segunda, su tercera, hasta 10º lugar, en primer lugar tienen que estar, tienen que cuidar mucho su formación. Porque si ahora no leen y ustedes creen que se reciben y van a leer, no lo van a hacer. Entonces aprovechen. Si uno se da cuenta y dice, pero ni esto que es básico no aprenden, ya uno ya sabe por dónde va a ir ese médico. ¿Por qué? Porque no, esto que es fácil todavía no puede asimilar, y a medida que se complejiza, porque después se va a ir complejizando, menos no va a poder, imposible. Bueno, entonces les estoy diciendo, hablando fácil, que tienen que poner en áreas que están bien ya conocidas, tienen que poner su estetoscopio, y eso es aquí en Estados Unidos, donde se vayan en el mundo, eso no varía. No es que en Paraguay tienen que poner acá, pero en Estados Unidos se pone de otra manera, no es así. Bueno, esa es la ventaja de la medicina. La medicina es la misma donde uno se vaya. Sin embargo, uno estudia derecho, las leyes de aquí pueden no ser las leyes en Argentina o no ser las leyes en otros países. Ok. Entonces, ¿cuáles son esos focos de auscultación? Y acá tenemos la imagen que nos muestra Guyton, que es la de abajo, ustedes se fijan, es la misma que está arriba. Entonces, vemos que el foco aórtico, vamos a ponerlo acá donde ven rojo, acá nos dijo área aórtica o foco aórtico, es lo mismo, queda en el segundo espacio intercostal, y ustedes cuentan, este es primer y segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Y ustedes aprendieron ya en anatomía, si uno pone acá una línea paraesternal, ¿por qué? Porque este es el esternón paraesternal del lado derecho, allí se ubica entonces el estetoscopio, como están viendo acá. Ahí ubica el estetoscopio, entonces ese es para auscultar el foco aórtico. Entonces, ¿qué voy a buscar? Primero, segundo ruido es ese, foco aórtico. El cierre de la válvula aórtica, ¿es el primero o el segundo ruido? Segundo, doctora. Segundo. Excelente, mi hijo. No sé si el resto de la gente no atiende, ese es el problema con esto. No, yo lamento nomás si no aprenden, porque realmente le pongo empeño y yo creo que les va a costar más leyendo, pero en fin. Ok, segundo, el foco pulmonar es también segundo espacio intercostal, pero es línea paraesternal izquierda. Entonces ustedes ya ven cómo se ubica el estetoscopio en ese lugar. Entonces, si yo veo que alguien está haciendo eso, yo ya sé lo que está queriendo ocultar. Foco pulmonar, digo enseguida, con mirarle, ¿verdad? Ahora, habrá gente que mira y no sabe ni qué es lo que quiere hacer, pero harina 8 costal. Luego tenemos el foco tricuspideo. ¿Dónde está el foco tricuspideo? En el apéndice cifoides. Y nosotros tenemos que recordar, esto es el apéndice cifoides, el esternón, y está en el borde, pero paraesternal izquierdo del apéndice cifoide. Este es el foco tricuspideo. Aquí, y si nosotros vemos cómo está la posición del corazón, fíjense, en rojo está la posición del corazón, y se corresponde donde está la válvula tricuspidea, corazón derecho, aurícula, ventrículo. Más o menos por aquí está la válvula auriculoventricular tricuspidia, entonces allí es donde se pone el estetoscopio, la membrana del estetoscopio, como les enseñé. Luego tenemos el foco mitral, o también se le llama apexiano, que está más o menos en esta situación. Es el quinto espacio intercostal, pero es línea medio clavicular, es decir, esta es la clavícula, se traza imaginariamente una línea por la mitad, se llama línea medio clavicular, y ahí se ubica el estetoscopio. Y ustedes ven, es esto. Quiere decir que eso es para buscar
el ruido, que es el primer ruido cardíaco, en su foco mitral. ¿Comprendido? Sí, profe. Ok. Fíjense que les pregunta el programa a ustedes dónde, o sea, cuáles son los tonos cardíacos que se pueden auscultar, por qué se auscultan, dónde se auscultan, ¿verdad? Y también, y todos estuvimos hablando y espero que estén aprendiendo, porque esto se llama proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Yo enseño y se supone que ustedes tienen que aprender. Por lo menos estoy segura que estoy enseñando. Ahora que aprendan, no sé, pero ¿cómo quisiera que estén aprendiendo, chicos? Bueno, acá lo que nos falta para estar completando lo que tenemos que decir sobre los ruidos o tonos cardíacos para el nivel de ustedes, es que estamos hablando todo lo que es normal, pero también estamos diciendo que aún normalmente pueden haber ciertas variaciones que son normales y no por eso interpretar como que es patológico. Entonces tenemos que saber que esos lugares donde tenemos que poner el estetoscopio normalmente pueden variar un poco. Por ejemplo, nos dice, en una persona obesa, fíjense, ¿qué le pasa al obeso? El obeso tiene un abdomen prominente. ¿Quiénes también? Las embarazadas, ya cuando están muy avanzadas en su embarazo. Y espero que me sigan y les estoy mostrando la imagen. Entonces, ¿qué pasa cuando tienen un abdomen muy prominente? Ese contenido del abdomen empuja el diafragma hacia arriba. Y al empujar el diafragma hacia arriba, ¿qué pasa con este corazón que nosotros, imagínense, el diafragma empuja y este corazón se va a horizontalizar más? ¿Qué quiere decir? Esta punta del corazón va a estar más hacia el costado, ¿me entienden? Porque va a estar todo empujado hacia arriba, ¿comprendido? Bueno, entonces, en las personas obesas es muy probable que el latido de punta, en vez de estar acá en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, porque se horizontaliza más el corazón, este foco se va a ir más hacia afuera. Entonces quiere decir que tenemos que saber que en el obeso le vamos a, que nosotros pongamos acá y digamos, no tiene el segundo, no se oculta su segundo ruido en el foco mitral. Y no, por la situación que ocurre, te mueve un poquito, dice, se desplaza, esta punta va a ascender un poquitito y se va a ir un poco más hacia afuera. Entonces quiere decir desplazar tu estetoscopio más hacia afuera e incluso tal vez tengas que irte un poquitito por encima del quinto espacio intercostal para buscarle a ese foco mitral. Y por el contrario, son los que están flacos, desnutridos, ¿qué ocurre? Ahí el paciente te viene flaco, te dice perdí 20 kilos, perdí 30 kilos, ¿y qué pasa? Entonces, prácticamente no hay abdomen y esto desciende más todavía, el corazón desciende el diafragma porque prácticamente, o sea, el abdomen solamente están sus órganos, no hay grasa, entonces desciende más el diafragma, desciende el corazón, entonces probablemente este foco mitral en vez de estar acá va a bajarse más, va a estar más hacia adentro. Por esto que estamos diciendo. Entonces esas son situaciones fisiológicas que hacen que se mueva un poco de lugar, sobre todo el lugar donde se tiene que auscultar el foco mitral. ¿Comprendieron eso?